privilegio ver cómo se levanta una nueva generación y se levanta sobre todas las cosas con propósito. No sé cuántos dicen amén. Pero yo quiero dejarles con una palabra en esta mañana como iglesia y espero que esta palabra pueda taladrar lo más profundo del corazón de cada uno de ustedes. Y aún recomiendo que los que hoy no están acá pues también la puedan escuchar. Quisiera invitarte a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Y leemos solamente el versículo número 29. ¿Ya lo tienen? San Juan capítulo 20, versículo número 29. Dice las escrituras: Jesús le dijo, porque me has visto, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eterno Dios soberano, te honramos en esta mañana, te bendecimos y te damos mil gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque es un privilegio el encontrarnos en tu casa y junto a adorar para bendecir tu santo y glorioso nombre. Yo ruego, Señor, que esta mañana no sea una mañana más, sino que sea una mañana donde tu presencia, oh Dios amado, se haga realidad en medio de tu pueblo. Padre, estamos sometiendo en esta mañana todo lo que no provenga de parte tuya, aún toda idea preconcebida, aún en el orden espiritual, Señor, todo lo que pueda traernos, sacarnos fuera del fluir de tu presencia, Padre, se somete a ti en esta mañana y ruego, Señor, la libertad en el Espíritu para ministrar tu palabra. Yo ruego, Señor, que como tú me has hablado, Señor, tú le hables también a la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Yo quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando Jonathan me hacía la invitación, le dije a mi esposa, voy a preguntarle a Jonathan si quiere que se comparta algún tema en especial. Y mi esposa me dice, hazlo como siempre acostumbras a hacerlo. Métete en el secreto del Señor, busca a Dios, busca una palabra y trae una palabra para la iglesia. Y me siento más seguro de esta manera, porque si yo traigo una palabra por algo que el pastor me dijo, necesito que se hable de tal y más cual tema, hasta cierto punto me voy a sentir limitado. Me voy a sentir limitado y muchos, quizás ustedes pueden decir, se está manipulando desde el altar. Pero no hay nada mejor que uno entrar a la presencia del Señor y buscar una palabra de Dios para que Dios hable y Dios trate con cada una de nuestras vidas. Ahora, todos nosotros de una manera o de otra hemos tenido momentos de valor, donde hemos tenido determinados desafíos en cada una de nuestras vidas y le hemos plantado cara a todos los desafíos que han venido a nuestras vidas. También le hemos plantado cara ciertamente al enemigo de nuestras almas cuando han aparecido determinados problemas en nuestras vidas. Pero también ha existido momentos en cada una de nuestras vidas donde ha sido momentos de decepción, momentos de confusión, momentos donde hemos estado buscando una respuesta de Dios para cada una de nuestras vidas. Muchas veces hemos tenido preguntas delante de la presencia del Señor y estamos caminando en el camino, pero ciertamente estamos andando porque hemos creído en aquel que un día nos llamó, pero muchas veces nuestra fe se va tambaleando de un lado al otro. Y el buscar respuesta a veces no es malo. Hay momentos en mi vida donde me he sentido medio que desorientado y cosas que no la he entendido y he tenido que meterme en la presencia del Señor para buscar una respuesta de parte del Señor. Decía que el buscar respuesta no es malo, sino al contrario. El buscar respuesta forma parte de nuestra sinceridad con Dios y forma parte también de lo que se conoce como nuestra humanidad. Lo malo es cuando la respuesta que nosotros estamos buscando es una respuesta que no satisface nuestro ser interior y comenzamos entonces a demandar señales. Eso es lo malo, tener incertidumbre, buscar respuesta no es malo.
Lo malo es cuando la respuesta que nosotros estamos buscando es una respuesta que no satisface nuestro ser interior, y entonces comenzamos a demandar de parte del Señor: Señor, yo necesito una señal para ciertamente creer en ti. Cuando yo miro la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, estaban los escribas, estaban los fariseos, y los escribas y los fariseos le decían al Señor en el versículo número 38, le decían al Señor: Maestro, deseamos ver de ti señal. Estaban buscando una señal, y el Señor le dice en este caso a los escribas y a los fariseos: señal no les será dado a cada uno de ustedes, sino la señal que les será dado a ustedes es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también estará en el corazón de la tierra. Está diciendo la palabra del Señor. La duda que había en este caso en los escribas, que había en este caso en los fariseos, era una duda provocada por la ceguera espiritual que había en cada uno de ellos. Pero en un momento determinado nosotros podemos dudar. Esta gente pedían una señal, pero pedían una señal porque no creían, estaban ciegos y sus ojos no habían sido abiertos todavía a la revelación de Dios Todopoderoso. Las Escrituras nos enseñan algo de una manera especial en relación a lo que se conoce como la duda, y es en relación en este caso a la vida de Tomás. El pasaje que leíamos al comienzo, donde el Señor le dijo en este caso a Tomás, el Señor le dijo, el Señor le dijo a Tomás, literalmente como dice el versículo, le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la palabra del Señor. Ahora, hay algo que a mí realmente me llama la atención cuando miro la palabra del Señor, y es que las Escrituras, hablando de este hombre llamado Tomás, las Escrituras nos enseñan que Tomás era un hombre que hasta cierto punto en ocasión había incertidumbre en su vida. Era un hombre como tú y como yo, pero era un hombre que era sincero delante de la presencia del Señor. A veces a nosotros nos cuesta trabajo abrir el corazón delante de la presencia de Dios. A veces estamos caminando en duda, a veces estamos caminando en desesperación, a veces tenemos toda una nube que nos está envolviendo, y nos cuesta trabajo ciertamente abrir el corazón delante de la presencia del Señor y comenzar a preguntarle al Señor. En la vida de Tomás yo veo un hombre sincero. Yo veo un hombre como tú y como yo. En la vida de Tomás yo veo un hombre con preguntas. Yo veo un hombre con temores. Yo veo un hombre con incertidumbre. Pero veo un hombre que continuamente busca una respuesta del Dios de los cielos para gloria y honra de su santo nombre. Un hombre cuya historia es el reflejo de muchas de nuestras batallas internas. Cada vez que miramos a este hombre, le vemos y acostumbramos a verlo como un incrédulo. Pero la historia de este hombre es el reflejo muchas veces de nuestras batallas más internas, que no la hablamos con nadie. De aquellas cosas que guardamos en el secreto. De aquellas cosas que no estamos dispuestos a exponer muchas veces. De aquellas cosas que callamos por dentro. Pero poco a poco van carcomiendo. Poco a poco nos van robando la fe. Tomás no era como Pedro, que Pedro era un hombre impulsivo y violento. Tomás era un hombre que preguntaba. Pedro, en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan, versículo número 24, Jesús le había estado hablando a los discípulos y le dijo a los discípulos que había uno de ellos que le iba a traicionar. Y Pedro, el hombre violento, el hombre que no la pensaba para hablar en un momento determinado, Pedro se le acerca a Juan y le dice a Juan: pregúntale tú acerca de quién es el que le va a traicionar. Tomás no es el hombre que manda a preguntar. Tomás es el hombre que abre el corazón. Tomás es el hombre que se expone. Tomás es el hombre que no tiene temor a ser criticado. Pero Tomás era un hombre con pregunta, un hombre sin temor a la crítica, un hombre sin temor a ser juzgado. Cuando Jesús llamó
a este hombre llamado Tomás, Jesús no le eligió por su estatus social. Jesús no lo llamó, Jesús no lo escogió por su influencia. Jesús le escogió porque Jesús vio en lo profundo del corazón de Tomás un corazón sincero. Y quiero que puedas entender esto. Cuando Dios llama a una persona, sobre todas las cosas, y algo Dios mira en nosotros, es nuestro corazón. Nosotros nos detenemos a mirar nuestra propia miseria, pero Dios es el Dios que sobre toda miseria, Dios mira entonces lo más profundo de nuestro corazón. Él vio en Tomás un corazón sincero, un corazón veraz, un corazón que se podía entregar a Dios. Hay 3 ocasiones cuando la palabra del Señor nos habla de determinados hechos donde aparece involucrado Tomás. En el libro de Juan, capítulo número 11, la palabra del Señor nos enseña cuando la muerte de Lázaro, dice que Lázaro, a quien Jesús dice que amaba, dice que Lázaro había muerto y le mandan a avisar a Jesús acerca de la muerte, en este caso de su amigo. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 7, dice la palabra del Señor en el versículo número 7. Le dijo Jesús a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. En Judea el ministerio de Jesús estaba siendo, estaba siendo quebrantado. El ministerio de Jesús en Judea se encontraba realmente en peligro. De Judea habían tenido que salir prácticamente huyendo. Y Jesús ahora le dice a sus discípulos, aquellos que amaban, le dice: vamos a regresar a Judea, porque en Judea tenemos un amigo. En Judea está una familia que por mucho tiempo nos ha servido. Vamos a regresar a Judea. Y el versículo número 8 dice la palabra: le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. La vida de un hombre estaba en peligro. Pero lo que me llama la atención, ¿tú sabes qué cosa es? Es como los discípulos, aquellos que habían estado caminando con el maestro, aquellos que decían que le amaban, le estaba diciendo ahora al Señor: Señor, tú vas a regresar a Judea. Y lo doloroso es que ellos no se incluyen. Ellos no le dicen al Señor: Señor, vamos a Judea, sino le está diciendo: Señor, tú vas a regresar a Judea. Y en el versículo número 16 dice las escrituras: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos: vamos también nosotros, dice, para que muramos con él. La Biblia nos está presentando a Tomás. El Tomás que muchas veces nosotros le vemos desde el punto de vista de la incredulidad. Pero la Biblia nos está presentando ahora un hombre que era amigo de su maestro. Nos está presentando un hombre que estaba dispuesto a que su propia vida fuera quebrantada. ¿Por quién? Por su propio maestro. La Biblia nos está presentando un hombre con una fe ciertamente genuina. Un hombre que le está diciendo al resto de los discípulos: el maestro no va a ir solo. Nosotros no le vamos a dejar solo. Nosotros vamos también con él. Y esto me habla a mí de una lealtad incondicional, iglesia del Señor. Y en los tiempos que la iglesia del Señor está viviendo, Dios está demandando una lealtad incondicional. Una lealtad que aunque te cueste la propia vida, una lealtad que aunque te cueste morir, aunque te cueste ser quebrantado, tú puedas seguir caminando hacia el pie de la cruz. Hay otro pasaje en las escrituras que a mí me llama la atención, y es el pasaje de Pedro. Pedro le dice al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré. Y a veces, desgraciadamente, nuestra vida se queda solamente en palabras. A veces nuestro compromiso con Dios solamente se queda a veces en palabras y no hay una acción.
¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, te seguiremos hasta los últimos días de nuestra vida? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, yo te amo, Señor, yo te necesito? Y cuando hay una parte en el camino, cuando se pone ciertamente estrecha, nos detenemos por un momento. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás. Al hombre impulsivo. Pero Tomás le había dicho a los discípulos, causando una influencia positiva sobre los discípulos: vamos nosotros también con él. Y eso es lo que Dios está demandando y buscando en este tiempo. Creyentes que causen influencia positiva sobre la congregación. Creyentes que puedan decir continuamente: vamos a la casa del Señor. Creyentes que puedan decir: nos vamos a soltar, venga lo que venga. Creyentes que puedan caminar y puedan conservar su pacto hasta lo más profundo de su propia vida. En Juan capítulo número 11 vemos a un Tomás que se destaca por su valentía. Vemos a un Tomás que influencia sobre el resto de los discípulos. Y hay otra segunda vez donde Tomás aparece en escena, y es en el capítulo número 14 del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 14, Jesús había estado hablando con los discípulos, y Jesús le había estado diciendo a los discípulos que Él se iba, que Él regresaría realmente al Padre. Jesús le dice a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y comienza a filosofiar realmente con aquellos discípulos. Y los discípulos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Pero Tomás, el hombre que preguntaba supuestamente demasiado, le pregunta al Señor: Señor, ¿a dónde vas? Y es donde sale una de las declaraciones más hermosas de toda la historia en la palabra. Jesús le dice a Tomás y a sus discípulos entonces: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por la pregunta que alguien se atrevió a hacerle al Señor. Y la tercera vez, y es hasta donde quiero llegar, que vemos a este hombre en escena, lo vemos en el capítulo número 21 del Evangelio según San Juan. En el capítulo número 21 del Evangelio, según San Juan, Jesús había muerto, había sido sepultado, había resucitado, y los discípulos se encontraban en un momento de incertidumbre y habían estado experimentando una sensación de fracaso y estaban siendo ministrados realmente por la tristeza de la partida de su maestro. La palabra del Señor luego nos enseña, dice que los discípulos, capítulo 20, por favor, perdón. No el capítulo 21, el capítulo número 20. La palabra del Señor luego nos enseña en el versículo número 19 del capítulo número 20, dice las Escrituras: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, le dijo: paz a vosotros. Es un contexto de dolor, es un contexto de temor, es un contexto de desesperanza, es un contexto donde los discípulos se habían encerrado y las puertas estaban cerradas para el Dios que yo conozco. Es el Dios que para Él no hay puertas cerradas. Y Jesús aparece donde están los discípulos. No te me pierdas ahora.
Y Jesús le dice a los discípulos: paz a vosotros. La pregunta ahora es: ¿dónde estaba Tomás? Porque Jesús llega, las puertas están cerradas, llega donde están los discípulos y desata sobre los discípulos una palabra de bendición, una palabra de paz en medio del temor. Pero ¿dónde está Tomás? Tomás no aparece. Están los discípulos reunidos, pero hay un hombre que se ha apartado. Están los discípulos reunidos, pero hay un hombre que está solo. Están los discípulos reunidos. Pero ¿dónde está Tomás? ¿Habrá entendido Tomás cuando Jesús dijo: muerto el pastor, herido el pastor, dispersa a las ovejas? ¿Habrá entendido Tomás el peligro que hay cuando se está viviendo tiempos difíciles? El peligro que hay de separarse y apartarse del resto de los discípulos. ¿Lo habrá entendido Tomás? El Señor aquel día desata una bendición sobre los discípulos. Le dice: paz a vosotros. Pero Tomás no está. Jesús aquel día da evidencia de que Él era y que no era un fantasma el que estaba hablando con los discípulos. Le dice a los discípulos: mirad mis manos, mirad mi costado, soy yo. Luego, literalmente, para no perderme, luego literalmente dice la palabra del Señor: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, dice las Escrituras, se regocijaron viendo al Señor. Es decir, un grupo de discípulos que estaban encerrados, que estaban temerosos por cuestión de los judíos, son los mismos discípulos que cuando tienen un encuentro con el Jesús resucitado, se cambia el temor en regocijo. Pero la pregunta es: ¿dónde está Tomás? Entonces Jesús le dijo, el versículo número 21, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Hay una segunda bendición para los que estaban reunidos. Le dice nuevamente: paz a vosotros. Y vuelvo a preguntar: ¿dónde estaba Tomás? Y no solo les bendice, sino que les comisiona. Porque cuando Dios llama a una persona, cuando Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable, no es solo para que nosotros podamos disfrutar de la paz y estar en paz con Dios. Es también para comisionarte. Es también para que extiendas el evangelio hasta lo más lleves el evangelio hasta lo más profundo de la tierra. Dice la palabra: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Otra tercera bendición. ¿Y dónde está Tomás? La palabra que se usa aquí cuando Jesús sopló sobre los discípulos es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 7, cuando Jesús sopló sobre el hombre. Y es la misma palabra que se usa también en el libro de Ezequiel, capítulo número 37, cuando estaba el valle de los huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Profetiza sobre estos huesos. Y dice que vino entonces aliento de vida, y aquellos huesos comenzaron a tomar carne, tendones. Y dice literalmente el pasaje que entonces se convirtió en un ejército. Lo que estaba muerto cambió por completo cuando vino el soplo del Señor. En esta porción de las Escrituras,
La Biblia no está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, sino la Biblia está hablando acerca del espíritu de regeneración. Aquí es donde se produce el nuevo nacimiento, ciertamente en la vida de los discípulos. Pero yo pregunto, ¿dónde estaba Tomás? Hay bendiciones que muchas veces la iglesia se pierde. Hay bendiciones que muchas veces nos perdemos. ¿Tú sabes por qué? Porque no estamos en el lugar donde tenemos que estar. No te hablo de estar en otra iglesia, sino te hablo de estar congregado con el cuerpo de Jesucristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde tú estás los domingos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde están los días que funcionan las células? Yo te pregunto en esta mañana a los hombres, ¿dónde están los hombres los viernes temprano en la mañana? Se vale decir gloria a Dios, relájate un poquito. Se vale decir gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se vale decir aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Y se vale decir también, ay, cómo me duele. Dale un aplauso al Señor para que te me relaje. Luego dice las Escrituras en el versículo número 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús había llegado donde estaban los discípulos, dice la Biblia que Tomás no estaba con ellos. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, dice, no creeré. Dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, con ellos Tomás. Llegó Jesús, entonces las puertas estaban cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. De 4 bendiciones, ¿de cuántas pudo disfrutar? Pudo disfrutar solamente de una. Hay palabras que a veces se le da a la iglesia del Señor, que si no las recibes en el momento oportuno, nunca más quizás la puedas escuchar o la puedas recibir. Dice la palabra del Señor que habían pasado 8 días. El Señor llega y dice que le dice, ya estaba Tomás, y el Señor entonces le dice a los discípulos, estaban las puertas cerradas, llega el Señor, entra y le dice entonces a los discípulos, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Dice, y mira mis manos y acerca tu mano, dice, y métela en mi costado, dice, y no seas incrédulo, sino creyente, dice la palabra del Señor. Aquí parece que hay una reprensión para Tomás. Pero más que una reprensión para Tomás, hay una advertencia para ti, para mí. Porque a veces nosotros, para creer, nosotros queremos ver. Pero ¿quieres que te diga una cosa? La mayor evidencia que se nos da a nosotros, como el Señor le dijo a los escribas y a los fariseos, ¿tú sabes cuál es? Mirar la tumba. Mirar la tumba que está vacía. Mirar la tumba que no le pudo retener. La mayor evidencia que se le da a la iglesia, tú sabes cuál es. Y yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios de señales. Pero la mayor evidencia, tú sabes cuál es. Mira dentro de la tumba y verás que Él no está. Verás que Él ha resucitado. Jesús le dice a Tomás, mete tu mano, tu dedo en mi costado. Y no dice la palabra que Tomás lo hace, sino que Tomás, ministrado por la voz del Señor, su perspectiva cambió por completo. ¿Qué quiere que te diga en esta mañana?
más que ver milagros, más que tener evidencias, iglesia del Señor, de las cosas que Dios puede hacer hoy, y creo que las hace, te digo en esta mañana, escucha su voz, porque su voz te levanta, su voz te quebranta, su voz te anima. Su voz Dios la puede usar para llevarte aún a los lugares más altos que jamás tú nunca antes habías pensado. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Dice, y no seáis incrédulos, dice las Escrituras, sino creyente. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos incrédulos hay aquí? ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Dice la Biblia, no seáis incrédulos, sino seáis creyentes. Y alguien que ciertamente cree es alguien que deposita su confianza a ciega en las manos del Dios Todopoderoso. Yo no necesito ver milagro, y lo he visto y Dios me ha usado para hacer milagro, pero yo no necesito ver para yo creer. Primero creo y luego veo. ¿Cuántos dicen amén? Despiértate, por favor. Dale un aplauso al Señor, despiértate. Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Dice, bienaventurados, dice, los que vieron y creyeron. Tomás se perdió unas cuantas de las bendiciones porque no estaba cuando Jesús apareció. No estaba cuando Jesús apareció a los discípulos al comienzo. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo número 10. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo número del 22 al versículo número 25. En esta porción de las Escrituras aparecen tres imperativos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice luego, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos. Dice, cuando veáis que aquel día se acerca, dice la palabra del Señor. En esta porción de las Escrituras aparecen tres imperativos. El Señor está diciendo, acerquémonos con confianza a la presencia del Señor. El sacerdote no podía entrar al lugar santo si no llevaba sangre, no podía acercarse al lugar santo. Jesús mismo se presentó como cordero, se presentó como ofrenda por tu vida y por mi vida, y fue rasgado el velo. En aquel entonces fue rasgado el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, pero su piel, su cuerpo fue quebrantado por ti y por mí. Y hoy nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor. Acerquémonos, pero acerquémonos, dice la Biblia, confiadamente a la presencia de Dios Todopoderoso. Ahora, la duda te va a tener caminando muchas veces un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Pero cuando yo deposito mi confianza en aquel que me levantó, en aquel que es el Todopoderoso, todo cambia por completo. Acerquémonos con corazones, dice las Escrituras, sinceros es el primer imperativo. El segundo dice, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. Lo otro que el Señor dice es, manténganse firmes.
No se muevan a izquierda, no se muevan a derecha, manténganse firmes. Te pregunto en esta mañana, ¿cuán firme está tu vida? ¿O eres como la casa que la palabra del Señor nos enseña que fue edificada sobre la arena? Que cuando vino el río, cuando vino la tormenta, cuando vino el viento y golpeó con ímpetu aquella casa, dice que aquella casa cayó. Y dice las Escrituras que grande fue su ruina porque no había sido edificada sobre la roca. ¿Sobre qué está edificada tu vida? Sobre la economía, sobre los tiempos que estamos viviendo, sobre qué está edificada tu vida, sobre las circunstancias, sobre todo lo que se mueve a tu lado, sobre qué está edificada tu vida. Alguien que se acerca a la presencia del Señor es alguien que va a permanecer firme para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Y luego dice las Escrituras en el versículo número 24, el segundo imperativo, dice, y considerémonos unos a otros. Dice la palabra, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la palabra del Señor. Lo otro que la Biblia dice es, y considerémonos unos a otros. ¿Sabes que tu responsabilidad con esta casa influye sobre el resto de la congregación? Tú no me has entendido. ¿Sabes que tu responsabilidad con esta casa, tu responsabilidad con la congregación influye sobre el resto de los discípulos del Señor? Cuando yo soy responsable con el llamado que Dios me ha hecho, cuando lo que está en mi corazón es estar en la casa, estar en la presencia del Dios Todopoderoso, yo voy a ser de influencia positiva a aquellos que están a mi lado también. Dice en la palabra del Señor, dice que debemos de ser, dice, estimulados, dice, exhortándonos, estimulándonos los unos a los otros. Yo te pregunto en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo, tú eres de los que, nosotros somos de los que nos consideramos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es un llamado de Dios a estimularnos al amor, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros sinsabores dentro del pueblo del Señor. Dios nos está llamando y nos dice que debemos estimularnos, dice, al amor, pero no solo al amor, sino dice también la palabra a las obras. Y luego dice la palabra del Señor, dice, y no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Se puede convertir en una costumbre el dejar de congregarnos. Yo soy de los que le digo a la iglesia, atiende a tu familia, dedícale tiempo a tu familia. Cuando pueda irte un fin de semana, le digo, en esto no hay pecado, vete un fin de semana con tu familia, pásala bien, disfruta. De esa manera lo hago. Pero no puede ser todos los domingos, ni puede ser 3 domingos al mes. Hazlo, pero no puede ser todos los domingos. ¿Por qué? Porque se puede convertir en una costumbre el dejar de congregarnos. Y termina el versículo diciendo, dice, y mucho más cuando veáis que el día se acerca. El día se acerca. El día de la venida del Señor está cerca, iglesia. Están todas las señales, está todo el escenario preparado. Yo no quiero perderme la bendición de cada domingo, de recibir cada palabra. Yo no quiero perderme la bendición de Dios por no estar en el lugar correcto. No sé qué tú pensabas escuchar hoy. Yo te estoy hablando en esta hora desde el Espíritu.
solamente te digo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia del Señor. Porque en un momento determinado te puedes comportar con valentía, como Tomás. El Señor mira solo, vamos todos con Él. Pero hay otro momento donde puedes dudar. Y dudar no es malo. Lo malo, ¿tú sabes qué cosa es? Que el proceso de la duda te coja solo, separado del resto de los discípulos. Si te toma junto con la iglesia del Señor, si te toma compartiendo con el resto de los discípulos, pueden estimularse el uno a los otros al amor y a las buenas obras. Pero la Biblia dice, ay del solo. ¿Tú me estás entendiendo, iglesia? La Biblia dice, ay del solo. Solo no podemos andar. Tenemos que caminar con el resto del cuerpo para la gloria y la honra del Señor. De 4 bendiciones, Tomás se pidió 3. No sabemos las razones por las cuales no estaba. Hay un silencio de parte del Señor. Pero sí sé que las Escrituras, Jesús le dijo a los discípulos, herido el pastor, dispersa las ovejas. Y no es el tiempo de dispersarse, sino es el tiempo de permanecer bajo la cobertura, bajo la gracia del Señor y bajo la cobertura y la gracia del liderazgo que también Dios ha puesto en esta iglesia. ¿Por qué no?